Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña hoy en este programa especial de alto voltaje, hoy lunes 15 de febrero. Yo soy Aida Casín y estamos transmitiendo desde casa y lo primero es decir que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos una invitada con una trayectoria espectacular, así que sin más preámbulo, comenzamos. Tengo el enorme gusto de presentarle a Francesca Romita. Francesca, bienvenida. Muchas gracias, Aida. Encantada de estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Tenemos también a nuestro director general, el ingeniero Daniel Esmeque. Daniel, gracias por estar aquí. Hombre, gracias, Aida, nuevamente por la invitación. Y gracias, Francesca, por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Encantada. Y tenemos también a Aida Casín, directora de vinculación académica de esta institución. Aida, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Antes déjeme contarle un poquito de la trayectoria de Francesca. Francesca Alessandra Romita Iturbide es licenciada en Derecho Internacional por la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y maestra en Ciencias Políticas por Sciences Po, París, en Francia. En 2008 trabajó como asesora en asuntos políticos en la delegación de la Unión Europea ante la ONU en Nueva York. Durante su periodo como subdirectora de sustentabilidad corporativa en HSBC México, fue responsable del desarrollo de la estrategia y de la implementación de distintos proyectos sociales y programas de igualdad de género, educación financiera y cultura. También tuvo a su cargo programas medioambientales y de voluntariado. El sexenio pasado se desempeñó como titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Turismo Federal, donde desarrolló la estrategia de la Sectur en temas de igualdad entre hombres y mujeres. Trabajó, entre otros temas, en la prevención de la trata de personas y de trabajo infantil en el sector y en el empoderamiento de mujeres, también dentro de la industria del turismo. Actualmente es oficial de responsabilidad social corporativa en UNICEF México, donde busca hacer alianzas con el sector privado para mejorar su impacto hacia los derechos de la niñez en México. En 2014, la revista Mundo Ejecutivo la reconoce como una de las 13 líderes del año por su labor en temas de responsabilidad social y en 2017 fue nominada y nombrada Women's Forum Rising Talent 2017 en el Women's Forum of the Economy and Society. Bienvenida, Francesca. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar con esta discusión, podemos decir que la pandemia ha agudizado viejos problemas con los que de por sí ya lidiábamos en nuestro país, pero en todo el mundo también, ¿no? La educación no es la excepción. A raíz de la emergencia sanitaria, los educadores hemos implementado formas para poder continuar con la educación de los niños a distancia, convirtiéndose la tecnología e Internet en la primera y más efectiva, según mi opinión, vía para lograrlo. Los gobiernos han utilizado televisión y radio, pero pues esto tiene otros problemitas, ¿no? Sin embargo, esto implica muchas cosas en términos de desigualdad y para hacer más concreto este planteamiento, le voy a dar la palabra a Aida Casín. Por favor, Aida. Ay, gracias, Aida. Pues quienes estamos aquí reunidos coincidimos y creemos que en la educación como uno de los agentes de desarrollo más potentes, tanto para los individuos como para las sociedades. Y es claro que sociedades con acceso a la educación de calidad tienen mayores niveles de bienestar. México es un país con una enorme desigualdad en el acceso a la educación, lo cual abre una brecha que nos divide, nos ha dividido siempre y ahora parece que se acentúa mucho más. Si esto ya era un gran problema, como lo decía Aida antes de la pandemia, ¿cuál será el impacto que tendrá la pandemia en este tema, tanto a nivel nacional como a nivel mundial? Y pues es una pregunta que nos hacemos y que pues Daniel, Francesca, Aida, estamos aquí para tratar de ver qué soluciones podemos tener al respecto. Totalmente. Totalmente, Aida. Pues si quieren, me encantaría empezar por platicarles lo que hace UNICEF en México, lo que hacíamos desde antes de la pandemia y lo que estamos haciendo pues ahorita, pues en respuesta a este gran reto que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, primero que nada, UNICEF lleva muchos años trabajando en México. Creo que ya están la mayoría familiarizados con nuestro trabajo aquí en México en UNICEF, pero específicamente en el tema de educación,
nosotros trabajamos en educación de la primera infancia, educación preescolar, o sea, y aquí nos enfocamos en mejorar la calidad de educación inicial y preescolar, formación inicial de agentes educativos, de educación inicial a través de un diplomado y a través de licenciaturas, habilidades socioemocionales y sobre todo estándares de calidad de educación inicial. Otro tema que también abordábamos en el tema de educación pre-pandemia es el tema de inclusión educativa de niños, niños y adolescentes migrantes, también trabajando en protocolos y rutas de acceso, experiencias pilotos también en algunos lugares y hemos beneficiado pues a más de 50,000 niñas, niños y adolescentes. Otro tema importante también es el tema de educación de niños y niñas indígenas. En este sentido, estábamos trabajando en capacitación a docentes y también desarrollando materiales de lectura en escuelas indígenas. Con respecto a jóvenes, pues nos estamos enfocando en temas de habilidades para la vida, en el aprendizaje, en la empleabilidad y el trabajo. Y tenemos pues incidencia en programas de formación dual, que también estamos empezando a trabajar con el sector privado, en educación en STEM, que justo acaba también de ser el Día de la Niña, pues en STEM, ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, en inteligencia artificial y matemáticas y en modelos alternativos y flexibles. Ahora, pues llega pues el COVID, como todos sabemos, pues a causa de la pandemia. Todas las escuelas en México cerraron sus puertas el 23 de marzo del 2020 y reabrirán una vez que el semáforo esté en verde, lo cual podría producirse pues posiblemente a mediados de este año o a finales de este año, un poco ahí pues dependerá. Y lo que sí no podemos negar es que el cierre prolongado ha afectado y sigue afectando negativamente el proceso educativo de 25.4 millones de alumnos y alumnas de educación básica y de 5.2 millones de estudiantes de educación media superior. Entonces, lo que compromete su bienestar actual, sus oportunidades de desarrollo hacia el futuro, además compromete pues, el aumento del acceso a la educación de la población más vulnerable y los logros de aprendizaje alcanzados en el país después de varios años. Entonces, asistir a la escuela se convierte en una prioridad, sobre todo para quienes tienen menos posibilidades de estudio y aprendizaje fuera de los planteles educativos. Y por ello, a menos de que se asegure que las escuelas se encuentren entre los primeros espacios públicos en reabrir, en condiciones seguras, por supuesto, podríamos ver y estamos viendo un retroceso en los avances alcanzados, la desigualdad aumentará y las comunidades y la economía sufrirán más durante las generaciones venideras y esto tomará años, tomaremos años en recuperarnos, ¿no? En México y a nivel mundial. Entonces, la respuesta que UNICEF está teniendo pues, a raíz de esto son 4 puntos. Educación a distancia, apoyo psicosocial, salud en tus manos, que tiene que ver también con todo el tema del lavado de manos y nuestro programa WASH, y el retorno a las escuelas. Entonces, bueno, más adelante les platicaré sobre los riesgos asociados al cierre prolongado de las escuelas y a las opciones de retorno a las escuelas también. Gracias, Francesca. A ver, mencionabas, por ejemplo, si quisiéramos ver México, ¿en qué punto está con respecto a otros países del mundo en este tema de educación a distancia o de esta desigualdad en el acceso? ¿O exactamente qué está haciendo México para subsanar esto? Pues, mira, hay varios esfuerzos del gobierno por continuar con las medidas de educación a distancia, como el Aprende en Casa y como otros métodos que se están llevando a cabo a nivel nacional. Sin embargo, pues, como lo decía, ya contábamos con pues una brecha de desigualdad bastante amplia en este tema que solo se está agudizando. Entonces, pues la experiencia internacional de otras emergencias que resultaron en un cierre prolongado de las escuelas demuestra que durante este tiempo puede aumentar el riesgo de malnutrición, de violencia, de embarazo adolescente, de explotación sexual, de matrimonio infantil, y que los niños y niñas pueden estar expuestos a otros riesgos también, como abuso, trabajo infantil y trata de personas. Entonces, hay que considerar que ya antes de la pandemia existía una crisis de aprendizaje en el país. O sea, esto, de acuerdo con evaluaciones de aprendizaje Planea 2018, casi el 80% de niñas, niños mexicanos no alcanzaba los aprendizajes esperados en las áreas de comprensión, de lectura y matemáticas. Estos rezagos pues se verán agudizados a causa del cierre de las escuelas. Entonces, y también según otra encuesta en COVID-19 infancia,
existen múltiples desafíos del aprendizaje desde casa y algunos riesgos de ampliar la brecha entre las niñas, niños y adolescentes en hogares con mayores ingresos y aquellos con menores ingresos. Entonces, en julio, 89.1% de los entrevistados reportó que los niños, niñas y adolescentes tomaron clases a distancia durante la cuarentena para el ciclo escolar 2019-2020. Sin embargo, se observan diferencias dependiendo del nivel socioeconómico de los hogares. Entonces, 84.8% de los estratos de menores recursos, 90.7% en los estratos de medios y 95.1% en los estratos de mayores recursos pudieron participar en Aprende en Casa 1, ¿no? Lo que te decía de los esfuerzos que está haciendo el gobierno pues, con la continuación de la educación. Pero también se encuentran diferentes diferencias importantes entre los hogares debido a la falta de medios para acceder a la educación a distancia. Entonces, solo el 39.5% reporta tener conexión fija a Internet, 34% tener al menos una computadora y 49.1% tener 2 o más celulares, con menores porcentajes para los hogares de menores niveles socioeconómicos. Entonces, pues digo, esto sí nos da un panorama de las brechas de desigualdad y que por más que hagamos esfuerzos por continuar con el aprendizaje a distancia, pues simplemente pues hay herramientas que no todas las personas cuentan con ellas para poder continuar. Sí, y entiendo el tema de la televisión, pero lo que yo decía del problema de la televisión es que no hay feedback. Es decir, o sea, sí me das la clase en la tele, pero nunca hay una forma de averiguar si el niño sí está entendiendo o no está entendiendo lo que está pasando, ¿no? Por eso el énfasis de Internet es como la principal vía para lograrlo. Totalmente, o sea, totalmente. No tenemos esta retroalimentación de las personas que están asistiendo a algún aula. Muchas veces incluso se vuelve un reto cuando los papás trabajan, o sea, madres, padres, cuidadores que están trabajando, pues la supervisión de los niños se vuelve limitada. O sea, sabemos de casos de personas que también los niños están hartos de estar conectados horas, quienes tienen acceso a Internet y a una computadora, ¿no? Quienes son justo parte de este porcentaje de niños privilegiados que están en sus casas durante horas en la computadora, cuando también es contraproducente, pues tener a los niños tiempo enfrente de una pantalla, ¿no? Entonces, pues sí son retos que nos estamos enfrentando en todos lados y que además, pues, justo con lo que dices, tampoco podemos dar seguimiento y las escuelas también mucho ayudaban en los temas de detección de violencia, de detección de bienestar físico y emocional de los niños, o sea, como decía, el excesivo uso de las pantallas para seguir clases de televisión en línea, el confinamiento en casa, pues también generan insuficiente actividad física en los niños, sedentarismo, aumentando el riesgo de sobrepeso y de obesidad. Pues también hemos visto que los niños tienen trastornos de sueño, ansiedad, falta de concentración y pues también es un cambio en las rutinas de los niños drástico y la interacción también con sus padres. Entonces esto está afectando significativamente a los niños, por supuesto, pero también a los adolescentes, porque imagínate todos los adolescentes que están en esta etapa pues tan difícil de su vida, desarrollando aspectos relacionados a la independencia y socialización y de repente pues se las niegas, ¿no? Entonces, sí, hay reportes que nos dicen que pues 15% de los jóvenes contestaron sentirse decaído casi todos los días, ¿no? O sea, el 36% de los adolescentes también se sienten muy estresados. Imagínate lo que esto va a repercutir pues en el futuro, ¿no? Y también la detección lo decía, pues de los casos de violencia también, que los niños muchas veces viven en sus casas, pues las escuelas estaban justo como jugaban un papel importante en la detección y acompañamiento de estos casos. Gracias, Daniel. Como director de una institución, primero, me gustaría hacerte varias preguntas. Primero, pensaría que una institución privada está como fuera de estos temas, en el tema de la brecha o de los recursos y el acceso a estos recursos. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ha vivido la institución? Y si sí, ¿cómo lo hemos subsanado? Claro. Y segundo, esto que menciona Francesca del tema emocional. Por ejemplo, o sea, podemos hablar del mundo y de México, pero si vamos a hablar en concreto, yo creo que estos grandes problemas se van resolviendo como de poquito hacia afuera, desde las comunidades, desde las instituciones. ¿Cómo esta institución trata de subsanar todos estos claro. temas?
No, me parece muy importante tu pregunta, Aida. Me parece que el primer error sería suponer que todos, por estar dentro o inmersos dentro de una educación privada, cuentan con las herramientas para poder llevar la educación a distancia. Creo que esa premisa sería la peor que podríamos hacer. Entonces, me parece que el primer paso que tenemos que llevar a cabo como instituciones privadas es asegurarnos de que cada uno de nuestros alumnos cuente con todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo los procesos de educación a distancia. Y eso, bueno, pues eso nosotros lo tuvimos que hacer a inicios del ciclo escolar, por agosto, finales de agosto, principios de septiembre, y pues bueno, gracias a ciertas campañas, primero de encuesta y posteriormente ya de identificación, y ciertas campañas de donaciones y, ¿por qué no?, ciertos recursos que la misma escuela contaba dentro de sus instalaciones, pues hacerlas llegar a la población de la escuela que no tuviese estas herramientas. Y bueno, sí pudiera yo asegurar, y lo digo con todo orgullo, por lo menos en esta institución, gracias a ese proceso de primero censar las necesidades de nuestra población y luego cubrirlas a través de recursos que la misma institución pudo cubrir, y en algún momento dado algunos entes que apoyaron en ese sentido, el 100% de nuestra población, pues aseguramos que tuviera lo básico para poder iniciar en la educación a distancia, las herramientas necesarias. Si no, pues bueno, esto ya se vuelve una barrera importante, ¿no? Entonces me parece que debemos de partir de esa premisa ya en un tema más global, ¿no? Creo que el primer tema pues es censar, y a partir del censo tratar de llevar a cabo las campañas necesarias para dotar a toda la población en una posición vulnerable, pues de las herramientas básicas para poder llevar a cabo los temas de educación a distancia, ¿no? Y hablabas también en la parte emocional. Me parece que ahora sí que eso ya lo hablamos después de casi un año de estar en temas de pandemia. Sí me parece que pues generar los procesos de acompañamiento a las familias es básico en la parte emocional, y ahí también caemos en el tema de recursos, ¿no? Tenemos que generar los recursos humanos. Primero, el factor humano es indispensable en el tema del acompañamiento emocional de las familias y de los niños. O sea, tenemos que tener gente capacitada para poder llevar a cabo estos acompañamientos. Entonces, si no tienes a la gente, pues hay que capacitarla, y a partir de ahí, pues generar estos espacios que también pues la tecnología se tienen que hacer a través de, y pues subsanar dentro de las herramientas y limitantes que tienen las instituciones educativas, pues estos acompañamientos para poder reducir muchos de los problemas de los que habla Francesca, en términos de tener el aislamiento social de los chicos, de los niños y de los adolescentes, y de los contextos estresantes que están viviendo las familias, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que por ahí estarían algunos tips de lo que podría hacer una institución, como dices tú, ese pequeño granito de arena, y pues bueno, luego ya tratarlo de expandir hacia otros lados para que llegue a más gente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo leí, Aida, ¿quieres decir algo? Bueno, solamente un comentario. Escuchamos una parte y la otra, ¿no? En esta una población tan desequilibrada, y como vemos ahora se va a desequilibrar más, pone en riesgo su propia viabilidad como país. ¿Qué fenómenos piensan que vamos a estar observando a mediano plazo debido a esta pandemia, lo que ha causado toda esta desigualdad? Y también, pues, ¿qué podemos nosotros hacer para atajarlo? ¿Cómo podríamos tomarlo desde antes y prevenirlo? Y también nuestra responsabilidad, siendo más favorecidos que otros, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia todo esto? Mira, si me permites, Francesca, muy rápido. Yo creo que el primer paso, ya tu pregunta es muy importante. Me parece que el primer paso, como en grandes de los problemas que vive la humanidad, es el reconocerlo. O sea, me parece que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay un problema grave en este sentido. Una vez que ya haya ese reconocimiento, me parece que el siguiente paso es sensibilizarnos de que esto está sucediendo, porque una cosa es que yo acepte que está pasando, y otra cosa es que yo esté sensible ante el problema. Y también me parece que mucho este tema de la pandemia ha hecho que los seres humanos nos volvamos más insensibles ante el dolor y ante la adversidad ajena. O
sea, como que vivimos muy en la introspección de nuestros problemas. O sea, yo soy el que tiene el problema más grave porque no he podido salir a la calle, yo soy el que le está pasando peor porque gracias a Dios, no sé, bueno, nosotros tal vez no tenemos tanto problema en temas de contagio, pero pues yo soy el que más problemas tiene porque me dio COVID. No sé si me explico. O sea, entonces yo creo que sí, un paso es el reconocimiento, pero el siguiente paso es la sensibilidad de que en lo que podamos nosotros aportar a generar espacios de ayuda, lo tenemos que hacer. Y creo que el gran reto está ahí. O sea, cómo en estos momentos de tanta problemática es que nosotros estamos en esa posibilidad de sensibilizarnos y generar los espacios de ayuda, ¿no? Creo que ya hablar de proyectos más específicos, pues me parece que nos llevaría horas y horas y horas, pero a grandes rasgos yo te diría, Aida, reconocer y sensibilizar de que existe este problema en México y en el mundo. Por lo que dices, es como si viviéramos cada uno en su burbujita, ¿no? Pues mira, no me gustaría generalizar, pero sí me parece que yo identifico ese fenómeno, ¿no? O sea, mi problema es el más importante, yo me vuelvo el centro de todo el demasiado egocentrismo en las personas, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo abrir un poco la ventana y ver qué está pasando afuera y cómo podemos ayudar, ¿no? Creo que sí, un poco eso, ¿no? Yo creo que también espero yo que conforme se vaya ya reabriendo un poquito el esquema, pues no nada más económico, también social, también educativo, una vez que, pues como lo decíamos en otros foros, que las vacunas empiecen a hacer lo que tienen que hacer, pues me parece que también creo que esta sensibilidad se va a empezar a recuperar. Ojalá y así sea. Francesca, ¿tú Sí, cómo lo ves? yo coincido, o sea, con Daniel. Creo que muchas veces cuando, digo, ya vamos para un año en confinamiento, o sea, creo que psicológicamente es una prueba que, pues, dificilísima para muchos. Y coincido en que no podemos generalizar, pero en muchos casos, pues sí, la gente, digamos que tenemos a ver por nuestro bienestar inmediato, o sea, como mi círculo, mi familia y mantener mi trabajo y si yo estoy bien, bueno, porque además estamos más desconectados de la realidad ahora, más que nunca, o sea, si de por sí vivíamos pues en estas brechas de desigualdad tan importantes en México, en todos los aspectos, pues ahora lo estamos viendo más. Entonces, sí creo que hay que informar a la gente sobre pues la realidad también de otras personas, ¿no? Porque pues también entramos, acuérdense cuando pues al principio era todo el tema de quédate en casa, pues lamentablemente no toda la gente se puede quedar en casa, o sea, es una realidad que vimos y la gente empezó a juzgar y, ¿no? A regañar a los que salían y dices, oye, hay gente que pues simplemente tiene que trabajar, o sea, tiene que trabajar porque si no, no sobreviven, o sea, no tienen alimentos, no todos son privilegiados como pues muchos de nosotros que tenemos una casa, un techo seguro, alimentos, que tenemos trabajo, que tenemos, o sea, que en muchos casos pues hay ayuda, o sea, no todos tienen esta realidad, ¿no? Entonces creo que sí hay situaciones que se han pues exponenciado, pero en el tema educativo, digo, además de algunos de los retos que ya les mencionaba, o sea, como por ejemplo, pues la interrupción de los aprendizajes, eso ya lo vimos, pero también nos vamos a enfrentar y las consecuencias y los riesgos, pues sí son temas que van a suceder, o sea, no porque no suceda en tu burbuja o en tu comunidad o en tu sociedad, no están pasando, o sea, esto está pasando a nivel nacional, o sea, sí hay un riesgo en el abandono escolar, definitivamente, porque también muchas familias, pues, no pueden cubrir los costos directos de mantener a los niños en la escuela, educación, muchos otros factores que pues también hacen que los padres salgan a buscar otras fuentes de ingreso y también pues abandonan un poco pues, sus propios estudios o de repente pues el seguimiento de sus hijos, sí, del estudio de sus hijos o incluso llevar a los niños a trabajar, porque pues no hay muchas opciones, ¿no? En el tema del cuidado. El rezago en el desarrollo infantil, la violencia contra niños y adolescentes, o sea, ya lo decía antes, pues normalmente la casa era el lugar seguro, ¿no? Para muchos, y lamentablemente ahorita y en todos los niveles socioeconómicos hemos visto que los índices de violencia han aumentado exponencialmente. Entonces, y aquí estamos viendo incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación de pareja, violencia familiar, o sea, son temas que realmente pues sí están sucediendo, ¿no? Entonces tampoco podemos pues pretender que esto no está pasando. El tema de violencia en línea, o sea, cada vez más los niños, los jóvenes están pasando horas en línea y pues todo el tema de violencia en línea también creo que es una problemática que tal vez a otras generaciones anteriores pues no nos habíamos enfrentado a esto. Muchos también papás no saben cómo manejar el tema, entonces pues también dar mucho acompañamiento,
pues a padres, madres, cuidadores, incluso a los niños y a las niñas y adolescentes de cómo navegar en Internet de forma segura. Rezagos en temas de nutrición, rezagos en tema, ya lo decía hace rato, pues el bienestar físico-mental, el tema de salud mental, pues ahora toma como que otro peso, ¿no? Que antes tal vez no le dábamos tanta importancia. El tema, por supuesto, pues del impacto económico. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar económicamente? Creo que ya estamos viendo algunos de estos problemas en nuestro país y a nivel mundial. Y pues también existe un vínculo directo también entre la educación y la empleabilidad, ¿no? O sea, entonces pues sí son temas que contribuyen al aumento de la brecha de pobreza y desigualdad, ¿no? Entonces sí son temas que debemos de plantearnos, o sea, no podemos negar, están sucediendo ahora. Francesca, ¿a qué te refieres con violencia en línea? ¿A que están expuestos a ser molestados por otras personas en Internet o al tiempo en pasar atrás de una pantalla? Pues un poco las dos, o sea, dada la limitada supervisión por el exceso de carga de trabajo también de los cuidadores, de padres, madres, y cuidadores en general, y además el aumento de presencia en el número de horas que están los niños en redes sociales, niños, niñas y adolescentes, también por el homeschooling, la ausencia de educación presencial, aumenta el riesgo de ciberacoso y violencia en línea. Entonces, por un lado, pues estamos hablando de las horas que están los niños en las pantallas, que tampoco es recomendable, y por otro lado, el tema de ciberacoso, ¿no? Y violencia en línea. Entonces, de enero a agosto del año pasado, en México, se recibieron más de 300,000 incidencias delictivas en Internet en agravio a niñas, niños y adolescentes. O sea, tan solo en el mes de agosto se recibieron 120,000 reportes, ¿no? Entonces, en la medida en la que los niños, niñas y adolescentes pasan más tiempo en la escuela con actividades supervisadas, o sea, que están teniendo actividad física, que están con compañeros, pues reduces también el tiempo que están en línea y en pantallas. Y no solo lo limita a niñas, niños y adolescentes, o sea, nosotros mismos, los adultos, o sea, podemos ver en nuestros teléfonos cuánto tiempo estamos pasando en pantallas y es muchísimo mayor, además de que también todo el tema de ciberacoso y violencia en línea, pues todos sabemos que tú tengas una foto y un nombre en un perfil no significa que realmente eres tú. Entonces, y la gente cree que por estar detrás de una pantalla también puede decir cualquier número de cosas y eso también pone en riesgo a niñas, niños y adolescentes, sin entrar en el detalle, que también creo que es otro tema aparte, de que también pues todo el riesgo que las redes sociales han implicado para el tema de trata de personas, ¿no? Pero pues es un nuevo método también de como captación de víctimas. No voy a entrar como en ese tema porque sí creo que es desviarnos y necesitaríamos otra hora completa, pero pues a eso me refiero, o sea, cuando el tema de violencia en línea me refiero también al número de tiempo, al número de horas que los niños están pasando detrás de una pantalla y a todo el tema de ciberacoso. Gracias. Yo quisiera ir a ahondar un poco a lo que decía Francesca. Me parece que sí estamos muy enfocados y es natural en las problemáticas a corto plazo que se están dando con este tema del encierro y de las limitantes que tenemos por este tema de la pandemia. Pero si empezamos a visualizar algunas consecuencias a mediano y largo plazo, me parece que el panorama es infinitamente más oscuro. Y solamente me gustaría poner dos que ya de alguna manera Francesca ha planteado y me gustaría ahondar un poco. Uno, claramente, es el tema de la salud no necesariamente en relación al coronavirus, la salud en relación a nuestros niños y adolescentes por llevar 1 año y medio bajo esta rutina de vida. O sea, la alimentación que están teniendo no es la adecuada, independientemente de los recursos, que claramente en algunos casos es por un recurso económico y en otros casos es por un sobre recurso económico. O sea, también el tema del tipo de alimentación que se está refiriendo, pues se dificulta mucho en el encierro. A veces no se llevan los regímenes de alimentación que se tienen que llevar y claramente pues se reduce por opción natural la actividad física. Y eso creo que va a repercutir. Si de por sí ya éramos el país pues con temas de obesidad más problemáticos en el mundo, yo creo que después de esta pandemia por ahí vamos a tener temas de hipertensión, diabetes, etcétera, a largo plazo de hoy nuestros adolescentes y hoy nuestros niños, ¿no? Entonces sí, me parece que es algo que
que tenemos que estar teniendo en el radar, y claramente no se están poniendo soluciones. O sea, con todo respeto, ponerles a los niños 10 minutos en Zoom de una clase de ejercicios que ni siquiera, como ustedes dicen, puedes verificar si los niños lo están haciendo o no, o sea, en espacios cerrados, y la verdad es que la actividad física que se puede llevar a cabo en una institución, en una escuela, pues es infinitamente mayor que la que se está dando ahorita, ¿no? Entonces, los problemas de salud, independientemente del coronavirus, me parece que es algo que sí tendríamos que tener ya claramente medidos y empezar a actuarlos a la brevedad posible. Y el segundo, que es la empleabilidad. Claramente el tema de la educación va en una relación directamente proporcional a una posibilidad mejor de empleo para una mejora económica. Entonces, pues tenemos ahí también un escenario bastante oscuro, ¿no? O sea, al tener un menor acceso a la educación, al tener menor cantidad de conocimientos, competencias, habilidades, pues también la calidad de empleos que van a poder tener nuestros adolescentes y nuestros niños hoy en día, pues será menor, ¿no? Y claramente eso, pues habrá también ahí no nada más un rezago educativo, también se ampliará ese rezago económico al no tener acceso a empleos que pues se den acorde a la instrucción académica que se está llevando, ¿no? Entonces, a mí me parece que no podemos dejar de mencionar y poner en el análisis serio, muy serio en México, el problema de la salud independientemente del COVID y el problema de la empleabilidad como consecuencia directa del rezago educativo, ¿no? Es importante. Totalmente. Y si puedo agregar algo ahí, o sea, como decías, pues ya éramos el número 1 en obesidad infantil, pero en México tenemos el doble factor, o sea, tenemos niños que sufren obesidad infantil, pero además están desnutridos. Entonces, sí tenemos el doble factor en México, que además está visto que el coronavirus ha afectado mucho a niños, niñas y adolescentes, aquí sobre todo, a diferencia de otros países, pues porque ya tenían condiciones preexistentes como el tema de obesidad, diabetes, etcétera. Entonces, coincido, o sea, el tema de nutrición tiene que ser pues, fundamental. Lamentablemente, pues sobre todo en algunos, pues, eh, como estratos socioeconómicos de ingresos más bajos, pues el tema de nutrición sí ha sido todo un reto porque pues antes recibían los niños en las escuelas raciones alimentarias, ¿no? Distribuidas pues a través de los programas alimentarios de las escuelas, ¿no? Desayunos escolares, y tenían pues cobertura de más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes. Entonces, que ahora con el cierre de las escuelas, pues en algunos casos se han seguido entregando a algunos hogares de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, pues es muy probable que estas raciones se distribuyan entre todos los miembros de la familia. ¿Sí me explico? No solo entre los niños. Entonces tampoco se está logrando el aporte nutricional que los niños deberían de tener. Para muchas familias que han perdido su empleo, que realmente no tienen recursos, pues sí hemos visto y sí está medido, o sea, una disminución en la calidad de los alimentos que están consumiendo. Entonces vemos disminución pues, en el consumo de proteína, de carne, de verduras, y lamentablemente pues luego la comida ultraprocesada pues es más barata. Y te llena más, y ahí estamos consumiendo también altos índices de azúcar que en los niños pues también son nocivos para la salud. Entonces, coincido, está directamente también ligado al tema educativo, o sea, no son problemas aislados. Lamentablemente, pues estamos viviendo como consecuencias en muchos aspectos de la salud de nuestros niños. A ver, tenemos aquí ya un panorama muy, muy claro, el planteamiento de todos los problemas que ha traído este tema. Ya los entendimos bien. ¿Qué sigue? Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué podemos hacer? Desde la UNICEF, desde una institución, desde nosotros como personas, ¿qué podemos hacer, Francesca? Pues mira, o sea, yo creo que hay un gran debate, y digo, no, todo esto que les hemos estado platicando no es por ser alarmistas, ¿no? O sea, por supuesto que no queremos tampoco espantarlos, ya tenemos un panorama súper negro, súper negativo, y vamos a deprimirnos todavía más, pues para nada. O sea, pero creo que sí, estando conscientes de toda la problemática que estamos viviendo y que vamos a vivir estas consecuencias a futuro, pues está el debate, y lo pongo sobre la mesa, y antes de empezar la sesión estaba hablando con Daniel un poco del tema justo de la reapertura de las escuelas, o sea, ¿qué está pasando? Y por qué también desde UNICEF nosotros estamos pidiendo que también el personal de los maestros docentes, o sea, los docentes sean de los primeros como en recibir la vacuna, o sea, porque necesitamos que las escuelas abran. O sea, simplemente
Digo, es fácil decirlo, pero se ha visto también en otros países, pues que esto es una solución necesaria y además, pues sí necesitamos ir integrando poco a poco a los niños a la escuela, ¿no? Lo decíamos y yo lo comentaba con Daniel, que estoy en algunos grupos como de mamás, ¿no? Y justo el debate era, ok, si las escuelas abren, ¿tú llevarías a tus hijos a la escuela o no? O sea, entonces ya, y muchas decían, no, por supuesto que no, hasta no estar 100% seguros, yo no. Claro, creo que esas son las mamás que pues están en una situación privilegiada y que todavía pueden seguir con el homeschooling o se pueden quedar pues con sus hijos, atenderla, pero no es la realidad para millones de personas, ¿no? Entonces creo que sí es importante poner sobre la mesa pues este debate y no sé, Daniel, tú qué opines, pero... Totalmente, Francesca. A mí me parece que ya planteaba ahí una pregunta muy, muy concreta. Ya mecanismos de solución a toda esta problemática, pues el regreso dentro de la nueva normalidad que se habla, pues ya a clases donde los niños puedan estar en diferentes modelos ya de regreso en las aulas, ¿no? A mí me parece que ya tenemos que empezar a poner sobre la mesa de debate en México el tema de sustituir el o por el i. Y me explico. Si era salud o educación. Ahora me parece que el debate que tenemos que poner en la mesa es salud y educación presencial. O sea, ¿cómo podemos llevar a cabo las acciones necesarias para que las escuelas puedan abrir dentro de los esquemas de salud que minimicen al máximo los riesgos de contagio del COVID? Claramente la vacuna es un instrumento que va a mayoritear este escenario de solución, pero me parece que no solamente es la vacuna y me parece que ya vamos tarde. Lo decía yo en otros foros, me parece que hoy no se están hablando de los cómo, independientemente que no tengamos todavía las fechas. O sea, me parece irresponsable de parte nuestra, aunque todavía no sepamos si va a ser en mayo, si va a ser en octubre, si va a ser en agosto, pero hoy ya debemos de estar planteando el cómo vamos a hacer ese regreso a nuestros niños a las aulas, independientemente de la fecha. Y insisto, creo que ya vamos tarde en eso. Yo no veo mesas de debate entre especialistas de salud y educación vinculados tratando estos temas. No lo veo ni en el aspecto privado ni en el aspecto público, o sea, para no hablar solamente de un segmento. Y sí creo yo que el tema de solución, Aida, mucho está en el regreso, claramente. Y obviamente una vez que estemos en el regreso, pues claramente generar esquemas en los que se pueda democratizar los apoyos en la educación. Esto pues claramente pues el que pueda, pues que ceda tiempo, que ceda recursos, que ceda esfuerzos para poder generar pues los apoyos necesarios entre las poblaciones vulnerables de México. Me parece que eso es socialmente responsable por parte de instituciones educativas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer pues lo que podamos para que más gente, independientemente de que sean alumnos nuestros o no, es un principio de la pasión y de la vocación por la educación, y para lo que nacemos muchos de los que estamos en este mundo apasionante, es no solamente que reciban los beneficios nuestros alumnos, sino que esos beneficios se puedan expandir como grandes ondas a todo el beneficio de nuestro México y de nuestro mundo, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí un poco mi comentario en relación al cómo poder empezar a revertir este escenario tan negro que se ha planteado en el programa, ¿no? Y también un comentario ahí adicional, o sea, sí, hay algunas consideraciones, por supuesto, que debemos tomar en cuenta, ¿no? Para el tema de la reapertura, ya bien lo decía Daniel, o sea, la planificación para la reapertura debe de iniciar lo más pronto posible, o sea, independientemente de que sea una decisión de los gobiernos y un poco de la situación de la evidencia como de la misma pandemia, el análisis de los beneficios y los riesgos en materia de educación, de salud pública, etcétera, pues la planeación, ¿no? La planificación, o sea, hay que preparar a las escuelas adecuadamente para recibir a las y los estudiantes para que puedan ser de los primeros espacios en reabrir. El marco de la reapertura de las escuelas indica pues las siguientes dimensiones a ser tomadas en cuenta, ¿no? En esta preparación para durante y el proceso como de reapertura. Entonces, operaciones de seguridad escolar, aprendizaje, bienestar, protección, ¿no? Así como medidas para llegar a los más vulnerables. Entonces, para ellos, pues sí se deben de definir, se deben de poner en marcha políticas y procedimientos sustentados pues para una financiación adecuada. Por otro lado, pues tenemos que tener un enfoque multisectorial coordinado entre los responsables de educación, ya lo decíamos, o sea, tiene que ver con muchos otros factores, educación, salud, agua, saneamiento, o sea, todo el tema
también reforzar el tema de lavado de manos, de cuidados y de prevención, ¿no? Higiene, nutrición, protección y, por supuesto, pues no perder de vista que debemos de tener un enfoque de igualdad, de género y de inclusión. Por supuesto que necesitamos tener disponibilidad de información y de datos sobre los establecimientos escolares para garantizar la seguridad de las operaciones, información sobre los docentes, personal de las escuelas, estudiantes, así como pues el acceso a educación a distancia en línea, o sea, como pues también método en paralelo. Y pues necesitamos implementar muchas campañas de sensibilización, de comunicación que difundan justo estos mensajes sobre las medidas adoptadas para garantizar el regreso seguro, para darle a los padres, madres, cuidadores, pues esta tranquilidad, ¿no? O sea, de que no se nieguen, ¿no? Ya lo decíamos, pues en algunos países abrieron las escuelas y de repente pues están vacías. Justo es darles esta tranquilidad, difundir mensajes sobre las medidas adoptadas, sobre la prevención de los riesgos de contagio, sobre los beneficios del regreso y de la vuelta a la escuela, información pues, sobre, lo decía ya otra vez, ¿no? Prácticas de higiene, distanciamiento físico también en el entorno escolar. O sea, sí vamos a regresar a otra realidad, o sea, no va a ser como antes, pero creo que todos estos puntos son clave para comunicarle a los padres, madres y cuidadores y que tengan pues esta tranquilidad y pues regresar o sea, que el regreso sea progresivo, que sea gradual, tal vez se puede hacer por regiones, se puede hacer por zonas o áreas rurales o urbanas, o sea, un poco tomando en cuenta los niveles de contagios que hay en cada ciudad o en cada municipio y pues según también las necesidades educativas de cada lugar, o sea, hay que priorizar pues contextos y estudiantes con dificultades en acceder a la educación a distancia. O sea, quienes están justo pues sufriendo pues los rezagos educativos, a ellos incorporarlos primero, pues en ciertos niveles o ciertos grados, y tal vez priorizar pues las edades tempranas, otros, pues también a los niños que están en transición, o sea, para reducir un poco también el riesgo de abandono escolar. Y otra vez lo mencionaba hace rato, el tema del distanciamiento físico, pues claro que no vamos a regresar a estar todos en la banca, unos pegados del otro, ¿no? Pero se puede hacer métodos como de alternancia, tal vez algunos días, algunas semanas, o sea, diferentes grupos, entre el aprendizaje también presencial y a distancia, horarios escalonados a lo largo de la jornada, o sea, para evitar que haya pues todos los niños al mismo tiempo ahí, que tal vez puedan moverse los tiempos de recreo, de comidas, incluso pues de inicio, final de las clases. Pues sí, tener turnos múltiples, dobles, o sea, para reducir el número de estudiantes en un mismo salón al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es sumamente importante y también pues garantizar los recursos para la profesionalización de los docentes, o sea, y del personal, mejorar sus capacidades de educación en situaciones de emergencia, porque también esto, pues creo que fue una lección, nos agarró a todos un poco como que desprevenidos, no todo el mundo estaba preparado, entonces que esto nos sirva también para reforzar esto, pues para futuras ocasiones. Pues tenemos ahí acabas de darnos, Francesca, una serie de cosas que se pueden hacer para venir a un regreso seguro a la escuela, que por lo que platicamos aquí, esto acomodaría muchos de los males que nos aquejan ahorita y que vienen en el futuro. Lo que dice Daniel, una planeación de ya cómo empezar a hacerlo, hacer las cosas bien, porque si vamos a confiar en la vacuna, lo platicábamos en otros foros también, pues la vacuna puede tardar muchísimo tiempo, entonces no sabemos cuándo o cómo va a llegar, entonces no podemos fincar todas nuestras esperanzas o detener la vida hasta esperar a que llegue la vacuna. Aquí hay una serie de propuestas que se pueden hacer para ir avanzando e ir moviéndonos nosotros sin depender de eso. Entonces, yo los invito a que hagamos una última intervención de cierre para sacar conclusiones sobre lo que platicamos aquí, Francesca. No, bueno, antes de hacer esta conclusión también quería decir pues que la evidencia tampoco, o sea, actual muestra que la escolarización presencial no aparece ser un principal impulsor en los picos de infección, o sea que esa es creo que otras de las preocupaciones, entonces, porque pues muchos padres, madres, cuidadores tienen justo miedo de esto, pero pues la evidencia de otros países ha demostrado que esto no está sucediendo, o sea, en comparación pues con tener a los niños encerrados. Pero un poco, pues la conclusión sería, creo que como padres, madres, cuidadores, docentes, pues sí tenemos que estar informados, sí tenemos que pues acompañar a los niños, niñas, adolescentes en esta transición. O sea, creo que para ellos ha sido pues un cambio muy, muy fuerte que no sabemos tampoco, o sea,
cuáles van a ser los impactos en ellos en el futuro, ¿no? Entonces, pues darles todo el acompañamiento. Nosotros creo que también nos toca capacitarnos, nos toca ver cómo lo podemos hacer mejor para ayudarles a ellos en esta transición. Y por supuesto, pues informarnos, o sea, no tomar decisiones basadas como que en lo que nos mandaron en un grupo, en la opinión de alguien más, sino pues realmente considerando yo sobre todo el tema de la reapertura de las escuelas, no perder de vista que no es solo la escuela, no es solo la educación, o sea, como ya lo hemos dicho a lo largo pues de toda la entrevista, tienen que ver múltiples factores que creo que nosotros tenemos que considerar de forma consciente, ¿no? Entonces, pues esa sería mi recomendación. Por supuesto, síganos en nuestros canales de redes sociales. Siempre estamos poniendo información, pues la más actualizada sobre los distintos temas que impactan en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los invito a suscribirse a nuestros canales de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, porque también ahí nosotros estamos dando continuamente herramientas para, no solo para los niños, pero también para padres, madres y cuidadores. Entonces, pues esto sería todo. Estoy encantada de poder haber platicado con ustedes nuevamente y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Francesca. Daniel, ¿qué conclusiones nos das? Pues lo que hemos venido planteando, solo un pequeño resumen. Me parece que el primer paso en la solución de cualquier problema es denotar la existencia del mismo, y una vez que ya pues inicias aceptando que tenemos un problema, sensibilizarnos, y después de la sensibilización, pues las acciones que tenemos que tratar de ejecutar como sociedad, como comunidad, como país, para tratarlo de minimizar. Y por el otro lado, pues que las repercusiones que se tiene después de tener a nuestros niños y adolescentes en un encierro educativo de cerca de 1 año y medio van a ser totalmente hoy inconmensurables. Me parece que hoy nosotros no podemos medir cuáles van a ser todas esas consecuencias, pero me parece que si solamente las acotamos al ámbito del rezago educativo, estamos quedándonos muy cortos, muy cortos en la medida de lo que puede afectar esta pandemia a nuestros niños y adolescentes, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos, todos los que estamos inmersos en esta problemática, y pues tratar dentro de nuestro granito de arena, tratar de aportar para resolver los múltiples problemas que se van a venir a partir de esta época tan difícil que hemos venido viviendo, ¿no? Y pues nada más agradecer a Francesca, como siempre, sus oportunos e inteligentes comentarios, y gracias a ustedes también. Gracias, Aida. Pues después de todo lo que hemos platicado aquí, creo que como país tenemos un reto gigantesco que nos corresponde a todos. Tenemos una responsabilidad compartida porque, como lo decía, creo que nuestra viabilidad como país está en riesgo con esta brecha que se va abriendo, y pues buscar soluciones también individuales. Cada uno hacer algo un poquito por una persona. Creo que eso siempre sirve. Y la verdad es que después de escuchar todo esto, pues creo que invitarnos a todos de nuevo a revalorizar la escuela, a entender de nuevo el valor que tiene la escuela, no solo como un lugar en donde los niños jóvenes van a adquirir un conocimiento, una información, que pues a lo largo de los años se ha visto que esto cada vez disminuye, ¿no? Lo que puedes aprender tal cual, pues se puede ver en internet, en Google es el mejor maestro, pero ¿cómo nos hemos dado cuenta que la escuela es un espacio que da mucho más que información, que da una contención, habilidades, como lo decía, pues toda esta parte del riesgo social, de la violencia? La escuela lo disminuye por ser un lugar en el que nos relacionamos diferente, y que es un espacio seguro donde se puede empoderar a estos niños y jóvenes cuidándose, informándose, y pues me parece que lo hemos valorado, ¿no? Como padres, como profesores, como sociedad en general, y ponerlo frente, más hacia adelante, el valor real de la escuela. Gracias, Aida. ¿Alguien más quiere añadir algo? Gracias, pues, Aida. muchas gracias. No me queda más que agradecerles por estar aquí. Agradezco lo más valioso que nos pueden dar, que es su tiempo y sus ideas. Muchas gracias. Nos dejan mucho para la reflexión. Y a usted, público de Alto Voltaje, muchas gracias por escucharnos. Lo invito a consultar nuestra programación en la página del colegio, en el app, en Facebook. Le recuerdo que también ya nos puede encontrar en plataformas como Spotify y iVoox, y estoy segura que encontrará algún programa que llame su atención. Y yo por lo pronto me despido y los espero en la próxima emisión de Alto Voltaje. Muchas gracias. Hasta luego.